Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Este día es viernes 25 de junio del 2021 y vamos entonces a empezar nuestro estudio de las confesiones. En la confesión de Westminster, capítulo 18, vamos a estudiar el capítulo 18 de la Confesión de Fe de Westminster, titulado La seguridad de la gracia y la salvación. Pueden tener su Biblia a la mano o pueden usar la internet para buscar la Biblia. Voy a usar la Biblia, la pechita. Voy a tener también aquí conmigo las versiones en la internet de eh, la Reina Valera y la nueva versión de las Américas. Un saludo a todos los hermanos. Tengo 7 de la tarde con 2 minutos aquí en el sur de California. Todavía está, parece de día, realmente son 7 de la tarde y el sol está afuera todavía quemando. Bien, entonces antes de iniciar vamos a hacer una oración. Así que me acompañan para hacer una oración. Padre Celestial, gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, para que nos ayudes a entender tu palabra. Que esta hora tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Así te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el tema de hoy se titula acerca de la seguridad de la gracia y la salvación en el capítulo 18 de la Confesión de Fe de Westminster. Son 1, 2, 3, 4 entradas, tienen sus respectivos textos bíblicos y bueno, vamos a empezar con la primera parte. Voy a ver, estar poniendo cada entrada. Ok, vamos a ver. Uh, computadora aquí. Ok, muy bien. Ok, ahí está. Entonces, vamos a leer. Me acompañan. Dice así la primera entrada, la primera parte. Aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados puedan engañarse en vano a sí mismos, con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, a cuya esperanza de ellos perecerá. Sin embargo, los que verdaderamente creen en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad y se esfuerzan por caminar con toda buena conciencia delante de Él, que en esta vida estén seguros de que están en estado de gracia y que se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios, que la esperanza nunca los avergonzará. Bueno, entonces vamos a ver unos textos. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 29:19. Deuteronomio capítulo 29, versículo 19. Dice así: y cuando él escuche las palabras de este juramento y reflexione en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en los apetitos de mi corazón,
aunque añada embriaguez a la sed. Esto es Deuteronomio 29, 19. Esto es en relación a la primera parte donde dice, aunque los hipócritas y hombres no regenerados puedan engañarse en vano a sí mismos con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación. O sea, lo que está aquí diciendo no Calvino, los teólogos de Westminster, es que hay un grupo, y siempre hubo desde la cristiandad, desde el inicio, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, cristianos que creen que están en la gracia de Dios, pero no están. Claro, si no están es porque no son cristianos. Pero creen en Jesús. Un ejemplo claro es Simón el Mago. Simón el Mago escuchó el mensaje. Simón el Mago creyó en el mensaje. Y Simón el Mago se bautizó y fue discípulo. Ahora, eso ha sido siempre. En la iglesia está lleno de personas que escuchan el mensaje, creen el mensaje, se bautizan y tienen parte en las cosas de la iglesia. Pero no son cristianos, de verdad. Usted no los conoce, yo no los conozco, los decimos hermanos, oramos con ellos, cantamos con ellos, partimos el pan con ellos, pero no son cristianos. Y claro, no podemos ir, no tenemos la capacidad para ver los corazones de la gente para decir este es cristiano, este no. Si fuera así, yo creo que saberíamos o sabríamos en el momento quiénes o quiénes no son. Pero eso le corresponde a Dios. Pero hay muchos que dicen, por eso empieza aquí, los hipócritas y otros hombres no regenerados. Se engañan. Sin embargo, dice, los que verdaderamente creen en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, se esfuerzan por caminar con toda buena conciencia delante de Él, ¿no? Y que en esta vida están seguros y en estado de gracia, ¿no? Eso lo podemos ver en 1 de Juan 2:3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así, y en esto sabemos que lo conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que conocemos al Señor cuando guardamos sus mandamientos? Eso es lo que dice el apóstol Juan en su carta. 4. Pero el que dice que lo conoce, o sea, a Dios o a Jesucristo, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esas son palabras fuertes. Nadie puede decir a Juan, bueno Juan, tú no conoces mi corazón. No, tú no conoces mi corazón, tú no sabes lo que yo pienso. Entonces, ¿cómo puedes tú decir eso? ¿No? Si tú no sabes lo que yo pienso, ¿cómo puedes decir que soy mentiroso? Bueno, porque no guardamos sus mandamientos. En el libro, la misma carta, capítulo 3, versículo 14, miren lo que dice. Dice así, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, esto es fuerte. Dice, permanece en muerte. Subrayen eso. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Puede subrayar, ¿no? Ahora, bien interesante, porque si el que no ama permanece en muerte, entonces el que ama está en vida. Permanece en la vida, claro, por implicatura. El que no ama a su hermano está en muerte, entonces el que ama está en la vida. O sea, vive. Es interesante, eso es lo que está diciendo Juan. Y dice que, número uno, vimos de que el que es verdadero cristiano obedece a Cristo y también ama a su hermano. Ama a su hermano. Y luego viene una serie de textos. Dice que no se ame el uno al otro de palabra o de lengua, sino con hechos y en verdad.
19, porque en esto conocemos que somos de la verdad e infundimos confianza en nuestro corazón antes de que Él venga. Porque si nuestro corazón nos inculpa, ¿cuánto más Dios que es mayor, mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas? Si nuestro corazón no nos inculpa, amados míos, tenemos confianza ante Dios. Cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces, se dan cuenta, la fe cristiana está ligada a guardar los mandamientos de Jesús. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, hay un mandato. El mandato es creer en el nombre de Jesucristo. Ahora, no es una sugerencia. Cuando uno comparte el Evangelio, ¿no? Cuando uno comparte el Evangelio, no se está a la persona dándole un consejo, sugiriéndole, te sugiero, te aconsejo de que creas en Cristo. ¿No? Es un mandato de Dios. ¿No? Es un mandato. Dios manda que se cree en Él, que se crea en su Hijo Jesucristo. Dice ahí, versículo 23, que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos como Él nos lo ha ordenado. O sea, tenemos que amarnos unos a otros. El que guarda sus mandamientos es preservado por Él y Dios habita en Él. Y en esto conocemos que Él habita en nosotros por su Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Si es Espíritu de Dios, es Dios. El misterio de la Trinidad. Dios es una triunidad. Dios no es una unicidad. ¿Cuál es la diferencia? O sea, es un Dios, pero es una triunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Aquí está el ejemplo claro. Dice que Él habita por su Espíritu. Su Espíritu es divino porque es de Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Y versículo 23 habla de su Hijo Jesucristo. O sea, estamos aquí viendo la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La triunidad. Ese es nuestro Dios. Por eso somos trinitarios, somos cristianos trinitarios. Muy importante eso. Primera de Juan 5:13, en la misma carta de Juan 5:13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tenemos vida eterna. Versículo 13. Les he escrito, Juan está escribiendo, a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, la carta de Juan no está escrita a ninguna otra persona. No está escrita a paganos, no está escrito a gentiles, no está escrito a idólatras, no está escrito a personas que rechazan a Jesús. Él está escribiendo a los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Para que sepamos que tenemos vida eterna. Para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Entienden? Muy bien. Y dice que se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios, que la esperanza nunca los avergonzará. Vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a leer versículos 2 al 5. Romanos 5. Aquí está. Lo encontré. Romanos 5 dice del 1 al 5. Así pues, cuantos somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Mediante nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta, siempre está Jesucristo. Mediante Jesucristo tenemos paz para con Dios. Por quien fuimos acercados por medio de la fe a esta gracia, la gracia de la salvación, en la que estamos y nos deleitamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una esperanza, nuestra esperanza es la gloria de Dios. Pero no solamente en esto, sino que también
nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. La aflicción o la tribulación perfecciona la paciencia en nosotros y la paciencia produce experiencia y la experiencia confianza. Estoy leyendo la versión de la Peshita, si es diferente a su versión, y dicen, ¿qué Biblia está leyendo el pastor? La Peshita, ¿ok? Y la confianza no confunde, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque si por nuestra debilidad el Cristo murió en este tiempo por los impíos, siendo que difícilmente alguien moriría por los impíos, aunque por los buenos tal vez quién se atreverá a morir. Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores, el Cristo murió por nosotros. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay una seguridad en la salvación porque nos regocijamos en la esperanza que está en Dios. Versículo 2, nos deleitamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, el cristiano, usted y yo, que creemos en Cristo, nos deleitamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es una característica cristiana, gozarnos en la gloria de Dios. Es una característica. Pero también nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque porque se perfecciona la paciencia, y la paciencia produce experiencia, y la experiencia confianza, que no confunde, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que tiene el Espíritu Santo tiene el amor de Dios, en otras palabras. Eso es muy importante. Vamos a la entrada número 2. Y lo voy a poner aquí. Entrada número 2. Dice así, esta certeza no es una simple conjetura y una probable persuasión basada en una esperanza falible, sino una certeza infalible de fe fundada en la verdad divina de las promesas de salvación, la evidencia interior de aquellas gracias a las que se hacen estas promesas, el testimonio del Espíritu de adopción, testificando a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que el Espíritu es las arras de nuestra herencia, mediante el cual estamos sellados para el día de la redención. Ahora, esto es tremendo, mucha teología aquí. Vamos a ir por partes. Dice, esta certeza no es una simple conjetura y una probable persuasión basada en una esperanza falible. O sea, la esperanza que tenemos no es un invento, no es algo que es algo que lo hemos inventado de nuestra mente. Es más bien una certeza infalible de la fe fundada en la verdad. O sea, nuestra fe está fundada en la verdad divina de las promesas de salvación. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Me gusta Hebreos. Me gusta la carta a los Hebreos. Capítulo 6. Versículos 11 al 19. Dice Hebreos 6, 11. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre este mismo esmero hasta el final para el cumplimiento de su esperanza. No. 19. Esos son los textos. La cual es para nosotros como un ancla que sostiene firmemente nuestra alma, para que no sea sacudida y penetre hasta detrás del velo,
Ahora, el contexto es amplio, eso también es parte del 17 y 18. Vamos a leer más. Hebreos 6, versículo 13, contexto, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, eso es Génesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, ¿no? Puesto que no había otro mayor que él por quien jurar, Dios juró por sí mismo cuando le hizo la promesa a Abraham, diciendo, en verdad te bendeciré y ciertamente te voy a multiplicar, ¿no? Eso lo dice en Génesis capítulo 12. Y así, habiendo él sido paciente, recibió la promesa. O sea, Abraham recibió la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos. Ok, eso es muy importante. Y es mediante juramentos que se llega a una conclusión segura en cualquier controversia que surge entre ellos. Cuando hay un juramento, es porque hay un pacto, un acuerdo legal. Es algo legal. Y cuando alguien rompe un juramento, algo legal, entonces vienen consecuencias terribles. ¿Ok? Por lo cual, queriendo Dios mostrar especialmente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. Los que creemos en Cristo somos herederos de la promesa. La, la inmutabilidad de la promesa, o sea, la promesa que le dio Dios a Abraham no cambia. Eso es lo que está diciendo. La selló con juramentos. O sea, dos cosas principales. La promesa, juramento. La promesa no falla, no va a cambiar la promesa. Dios no es que dice promete y luego oh, ya no lo voy a hacer. No, lo prometió, lo va a cumplir. Pero no queda ahí. Le sella con un juramento. Quiere decir que no solamente Él va a cumplirlo, sino que está sellado con un juramento legal. Legal. Por eso que el Evangelio no es un sentimiento. El Evangelio es un decreto legal, divino. Sí, el Evangelio es un decreto legal divino. Cuando alguien predica, con los pastores que están llamados a predicar, los maestros, los pastores, obispos y presbíteros que están llamados a predicar, porque solamente ellos son los llamados a predicar, el que no es, comparte el Evangelio. Es cosas diferentes. Los llamados a predicar son los ministros. Cuando ellos predican, cuando ellos comparten el Evangelio, evangelizan, ellos están dando a conocer un decreto divino legal juramentado por un notario público sellado. Es legal. Eso es el Evangelio. Es lo que está diciendo aquí. 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios minta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. La promesa es inmutable. Dios no puede cambiarlo. El juramento, Dios no puede echarse para atrás o retractarse de su juramento. Entonces el Evangelio está fundamentado en un acuerdo, en un juramento legal. Cuando uno va a la corte a presentarse delante del juez, si usted no estuvo en corte, bueno, le voy a decir lo que significa. Cuando uno va a la corte de justicia, ya sea porque hay una demanda, antes que empiece todo, el juez dice, levanten la mano derecha y repitan, juro decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, bajo pena de perjurio. O sea, usted está jurando que su testimonio va a ser verdadero y se dice algo usted que es mentira, entonces le meten a la cárcel inmediatamente. Por eso se dice, juro decir la verdad, y muchos de las cortes, ¿no?, llevan la Biblia, usted pone la mano sobre la Biblia y dice, juro decir, y con esta mano arriba, la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, bajo pena de perjurio. O sea que después de jurar, digo una mentira, a la cárcel. Entonces, algo parecido hizo Dios con el Evangelio. Como no hay nadie más alto que jurar, sino Él mismo, entonces Él hace la promesa a Abraham, una promesa inmutable, y lo jura con un juramento
que también es inmutable. Entonces, eso es lo que significa Hebreos capítulo 6, versículo 18. ¿No? Dice, es imposible que Dios mienta. El Evangelio es la verdad. Dios no miente cuando predica el Evangelio, sus ministros, porque tienen el poder, la autoridad de Dios para predicar algo legal. Sí, el Evangelio es un documento legal, algo legal, divino. Nunca va a cambiar eso. Eso es lo que está diciendo aquí. Tenemos la certeza que está fundamentada en la verdad. Segunda de Pedro 1:4. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice, vamos del 1 al 4. Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia, paz abunden para ustedes por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que el Evangelio es conocer a Jesús? Conocer a Jesús es el Evangelio. No todos conocen a Jesús. Como quien les ha concedido todas las cosas que pertenecen al poder de la deidad para la salvación y la reverencia a Dios, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Él nos ha llamado. 4. Mediante las cuales les ha dado magníficas y gloriosas promesas. Esto es increíble, hermano. Para que por medio de ellas participen de la naturaleza de la deidad o la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción de las bajas pasiones propias del mundo. O sea, el Evangelio es un llamado para participar de las bendiciones gloriosas divinas. Eso es lo que está diciendo Pedro, que es el Evangelio. Si no participamos de la naturaleza divina, no somos cristianos. Mira lo que dice ahí, 1 Pedro capítulo 4. Porque nos hemos salido de la corrupción, de las bajas pasiones del mundo. Y por eso dice participar de la naturaleza divina. Y esto es cosas que pertenecen al poder de la deidad. ¿Se imaginan que estamos nosotros compartiendo lo que pertenece al poder de la deidad? Yo quiero que reflexione. Compartir lo que pertenece al poder de la deidad para la salvación y la reverencia a Dios por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Aquel es Jesucristo. O sea, el conocer a Cristo nos lleva a participar de la naturaleza divina. El conocer a Cristo nos lleva a participar de la naturaleza divina. Segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12. Y aquí lo tengo. Porque nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo, especialmente con ustedes, con sencillez, con pureza y con la gracia de Dios, y no con sabiduría de la carne. Con pureza, con la gracia de Dios, no con la sabiduría de la carne. Y eso es, de acuerdo a lo que dice Pedro, porque somos participantes de la naturaleza divina. Muy bien, ¿qué más dice? La evidencia interior de aquellas gracias a las que se hacen esas promesas son el testimonio del espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Él, que el espíritu es la garantía de nuestra herencia, mediante el cual estamos sellados para el día de redención. Vamos a Romanos 8, 15, 16. ¿Qué dice Romanos 8, 15, 16? Dice, a partir del versículo 11, porque si el espíritu de aquel, de Dios,
¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es Dios, su Espíritu. Ya va la Trinidad. Está el Espíritu de aquel es Dios. Espíritu, Espíritu Santo, de Dios. Ya van dos. Resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la Trinidad. Tengo aquí siempre marcador. Es más, ya lo había marcado también. Miren, ya está marcado. Ya está marcado. Trinidad, lo que pasa está en que cuando hay de la Trinidad, utilizo este que es rojo y pongo un triángulo ahí. Miren, no sé si pueden ver, hay un triángulo. ¿Ven? Pequeño. Ese triángulo pequeño me da a entender a mí que ese texto está hablando de la Trinidad. ¿Por qué? Porque está mencionando el Espíritu de aquel que es Dios, Jesucristo. Los tres. Ahí está. Ahí está. Cuando se le acerca un amigo testigo de Jehová, le dice, no, que la Biblia no dice Trinidad. Sí, no dice Trinidad, pero enseña la Trinidad. Por el COVID ya los testigos no vienen, pero yo he hablado con él bastante, los conozco, yo he estudiado con los testigos de Jehová, los conozco así como conozco la palma de mi mano. Y cuando llegaba al punto de la Trinidad, le decía, ¿qué dice ahí? Dime los personajes que está hablando ahí. Espíritu, Dios y Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuántos son? ¿4? No, son 3. Trinidad. Trinidad. Espíritu, Dios, Jesucristo. A ver, repitan después de mí. Espíritu, Dios, Jesucristo. Otra vez. Espíritu, Dios, Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Romanos 8:11. Es imposible que el Padre haga algo sin su Espíritu. Y es imposible que Dios traiga salvación sin Jesucristo. Y es imposible que Jesucristo nos dé el poder sin el Espíritu. Y es imposible que Dios nos dé las bendiciones sin Jesucristo. Y es imposible que Jesucristo nos enseñe la obediencia sin el Padre. Y es imposible que el Padre nos dé el poder sin el Espíritu. O sea que está Padre, Hijo y Espíritu. 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. La Trinidad. La Trinidad. Recuerde, este es su gran amigo. Márquelo. Ponga esto. Un triángulo, que son 3. Así se estudia, hermanos. Así deben estudiar la Biblia. ¿Me entiendes? No, no lo lean la Biblia sin esto. No lean la Biblia sin esto. Y no lean la Biblia al menos con algo para que apunten o algo. No lean a la Biblia así. Porque así no se estudia, es estudiar. Tienen que tener todo completo. Mire, yo tengo todo esto para estudiar. Tengo ahí algo más. Tengo más que esto. O sea, cuando tenga que estudiar la Biblia, yo tengo que estar subrayando, escribiendo, porque es estudiar. ¿Me entiende? Por eso me hice cristiano. El Señor me llamó. Para estudiar. Si no, hubiera sido budista. Y si hubiera sido budista, hubiera estado estudiando todos los escritos de Buda de la misma forma. Pero no soy budista, por la gracia de Dios. Soy cristiano. Entonces, mi fe tiene que estar cimentada en el cristianismo de verdad. Las escrituras. Aquí todo lo que marqué. ¿Ok? Así que usted tiene que hacer también lo mismo. ¿No? Dígale, ¿sabe qué? Mamá, papá, esposo, esposa, tío, tía, abuelo, sobrino, lo que sea. 30 minutos voy a estar estudiando la Biblia. La comida puede esperar. Al gato puede esperar. El perro puede esperar. Cualquier mascota puede esperar. Pero tengo que estudiar la Biblia. Porque si no estudio, yo no voy a crecer. Voy a ser mediocre. 30 años yendo a la misma iglesia y no sé nada. No, ya es tiempo que aprenda algo. Sí, haga sus 30 minutos aparte y hágalo. Sin miedo, sin vergüenza, ¿no? Decir, sí, tengo que estudiar. Oiga, tiene que estudiar. Así como el desayuno de la mañana, pancito, café, té, tortilla, queso, igual, igual. Estudiar las escrituras y estudiarla bien. Para eso usted se salió del catolicismo.
para que sea evangélico estudiar, ¿no? Así es, ¿no es cierto? ¿No? No estudian, yo estudio acá, pero a veces no estudian. Bueno, ahora sí tienen que estudiar. Su Biblia. Agarran la Biblia, marcador, lapicero, para apuntar y a estudiar. Oiga, no le gusta estudiar a mí. A mí me fascina estudiar. ¿Qué más? Entonces dice, Señor Jesucristo resucitó de los muertos, habita entre ustedes. El que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Ahora, mire, dice aquí, el que resucitó a Jesucristo, Dios, Jesucristo, vivificará nuestro cuerpo por su Espíritu. Trinidad, 1, 2 y 3. Padre, Hijo, Espíritu. 1, 2 y 3. Ahí está la Trinidad. Todo el versículo 11 habla de la Trinidad. Hermanos míos, ahora somos deudores no a la carne para andar conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne vamos a morir, pero si por el Espíritu hacemos morir la manera de vivir, seremos salvos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, van dos, Espíritu de Dios. Los tales son hijos de Dios, o sea, somos hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para andar en el temor, sino han recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué más quieren, hermanos? Biblia, ¿no? ¿Qué le dice la gente? A ver, muéstrame con la Biblia que es la verdad. Bueno, aquí está la Biblia. Aquí. Este es el tiempo de estudiar. Subraye. ¿Qué más? Otro texto. Sí, otro texto. Efesios 1. Efesios es un buen libro. Vamos a Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Esa carta me gusta. No, tremendo. Los Efesios es. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los que se encuentran en Éfeso, ¿no? Una ciudad en el Asia, santos y fieles en Cristo. ¿Se acuerda? Pablo nunca llamó a los creyentes cristianos, él los llamó santos y fieles. A los santos y fieles en Cristo. A ellos sea la paz, la gracia de parte de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios Padre, Señor Jesucristo. Dios Padre, Señor Jesucristo. 3. Bendito el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, verbo bendecido, perfecto, nos ha bendecido. ¿Con cuánto nos bendijo? Con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo. O sea, ¿cómo dijo que nos bendijo? Nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. ¿Nos dio un poquito? No. Con todas las bendiciones espirituales. O sea, cuando dice todo, no nos falta nada. Bueno, todo es el todo. No dijo, nos bendijo una parte de las bendiciones espirituales. No dijo, nos bendijo con la mitad. Nos bendijo con todas, absolutamente todas las bendiciones espirituales. Ya estamos completos en Cristo. ¿Ok? Eso es lo que dicen las Escrituras. Lea lo que dicen las Escrituras, hermano. A ver. Marcador. Y esto. Subraye donde dice todas. Lo voy a subrayar, mire, para que se dé cuenta. Todas. Ya lo hice. También no se lo puede ver de lejos, pero ahí está. Ya lo hice. Todas significa que no hay ninguna bendición que el Señor no nos ha dado. Y esto lo tiene que saber. Otra vez, subrayalo. Si no tiene, lo puede comprar. $1 nomás sirve. $1. Barato. Ya lo había puesto antes, lo voy a pasar otra vez.
Entonces, según nos escogió de antemano en Él. ¿Quién es Él? ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió en Él, en Jesucristo. ¿Ok? Subraye. Antes de la fundación del mundo, hubo un periodo de tiempo que lo hizo. ¿Ok? Para que fuéramos santos, irreprensibles delante de Él. Esta es teología, ¿ok? Si, si antes no lo estudió, amigo evangélico, tiene que estudiarlo hoy. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está hablando, que es la evidencia de las gracias que hemos recibido, el testimonio del Espíritu que nos da eso. Efesios 4:30, en la misma carta 4:30. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, dos, por quien han sido sellados para el día de la redención. Sellados. Pablo está hablando el sello. Sello es algo legal. O sea, con una vez que estamos sellados, y es legal. Sellado es legal. Usted rompe ese juramento, usted está en problemas legales. Le pueden llevar a la cárcel. ¿No sabía usted eso? ¿Por qué? Porque hay un sello legal. Por eso, antes de firmar un contrato, asegúrese que lo va a cumplir. Porque si no cumple el contrato, a usted le pueden meter a la cárcel. Esto es serio. El Evangelio es algo legal, es un decreto legal. Por eso que es una tremenda vergüenza la historia del cristianismo, que tiene 2000 años de historia, está lleno de vergüenza. Sinceramente han hecho una vergüenza del Evangelio de Cristo. Porque no han entendido que el Evangelio es un decreto eterno legal. Decreto eterno legal. Lo acabamos de ver en Hebreos capítulo 6, versículos 17, 18 y 19. Por dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta. Dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta. Dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta. Dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. ¿Entiende eso? O sea, el Evangelio no es gritar, no es aplaudir, es la verdad. No es cantar coritos. Eso es invención humana dentro del evangelicalismo. El Evangelio es un contrato eterno, un decreto eterno legal que Dios juró por sí mismo, por dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Está en el libro de Hebreos, fue escrito hace más de 2000 años ese documento. La promesa abrámica y su juramento. La promesa abrámica y su juramento. Eso ya está sellado. Nadie lo puede cambiar. Segunda de Corintios 1:21. Vamos al libro de Segunda de Corintios 1:21. Ya lo encontré. Dice 20 en adelante. Porque todas las promesas está, porque todas las promesas de Dios en Él, Dios en Él, ¿quién es? Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya van dos personas. Dios, Él es Cristo. Porque todas las promesas de Dios en Él, que es el Cristo, son sí. ¿Qué significa sí? Que se cumplen en Cristo. Las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Ahí lo dice. Pablo lo está diciendo. Y por lo tanto, por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Quién es Él? Cristo. Nosotros damos el amén para la gloria de Dios. Cristo, Dios. Ahora bien, el que nos afirma junto con ustedes es Cristo y quien nos ungió es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que las promesas del antiguo pacto ya se cumplen en Cristo. Sí, se cumplen en Cristo. Las promesas del antiguo pacto se cumplen en Cristo.
Las promesas abrámicas se cumplen en Cristo. Todas las promesas se cumplen, por eso dice, son sí. O sea, se cumplen. El Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, luego cuando le hace el pacto con Moisés, el tiempo abrámico antes de Moisés, el tiempo de Moisés en adelante, esas promesas se cumplen en Cristo. Él lo dice, está leyendo, lo está leyendo. Por eso tiene que leer con un marcador. ¿Tiene su marcador? ¿Tiene su A ver, saca el marcador. Ok, muy bien. Ahora, con el marcador, no tenga miedo de desarrollar la Biblia. No se vaya al infierno si hace esto, no. No tampoco va a perder la salvación. Puede hacerlo. Amarillo es bueno. Esto lo hago para poner una nota. Si quiere poner una nota, se va estudiando. Entonces aquí usted puede marcar. Yo marco las personas importantes aquí, Dios y Jesucristo. Dios y habla de Cristo. Se da cuenta que Dios no puede hacer nada sin Cristo. Y Cristo lo hace, es el medio en donde cual Dios hace su plan perfecto, su decreto eterno. Todo lo que hace Dios es a través de Cristo. Eso nunca se olvide. Muy bien. Entrada número 3. No. Vamos a la entrada número 3. El tiempo está pasando, como dice la canción, el tiempo pasa. Muy bien. Aquí va otro. Dice así. Esta seguridad infalible no pertenece tanto a la esencia de la fe, sino que el verdadero creyente puede esperar mucho y enfrentarse a muchas dificultades antes de participar de ella. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que son libremente dadas por Dios, puede, sin una revelación extraordinaria en el uso correcto de los medios ordinarios, lograrlo. Y por lo tanto, es deber de todos esforzarse por hacer firme su vocación y elección, para que así su corazón sea ensanchado en paz, gozo en el Espíritu Santo, en amor, agradecimiento a Dios, en la fortaleza y alegría de la vida, deberes de obediencia, los frutos propios de esta seguridad, tan lejos está de inclinar a los hombres a la holgura. O sea, lo que está diciendo aquí es que esta seguridad es infalible. Primera de Juan 5:13. Vamos a ver, primera de Juan 5:13. No, vamos a ver, primera de Juan 5:13. ¿Dónde está? A ver. Ok, aquí está, primera de Juan 5:13. Dice así: les he escrito estas cosas a ustedes, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. O sea, es una seguridad infalible. Tenemos la vida eterna. ¿Qué más? 1 Corintios 2:12. Vamos al libro de 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Recuerde de tener siempre esto en la mano. No. Es como el tenedor, cuando usted come, usted come con tenedor o cuchara. Bueno, esto nos ayuda a nosotros a poder saber lo que estamos leyendo, se nos memoriza más. Primera de, sí, 1 Corintios 2:12 dice así. Ok, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. 2, espíritu, Dios. Para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. O sea, Dios nos da su espíritu. Hemos recibido el espíritu de Dios, no del mundo. Hemos recibido el espíritu de Dios, no del mundo. O sea, nos capacita el espíritu. No.
Efesios 3, 17, 18 y 19. Efesios. Libro de Efesios 3, 17. Dice, del 14. Por este motivo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Que habite el Cristo en su hombre interior, mediante la fe y en sus corazones por medio del amor, fortaleciéndose su raíz y su simiente. Por este motivo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder con su Espíritu. Dios nos fortalece con su Espíritu. ¿Me entiende? O sea, ¿el cristiano puede ser fortalecido espiritualmente? Claro que sí, por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Él dobla sus rodillas, o sea, él oraba por la iglesia, ¿no? Para ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Ok. Yo le pregunto a usted, evangélico, que se salió de la Iglesia Católica Romana, porque usted dice que en la Iglesia Católica Romana no se estudia la Biblia, está el Papa, la misa, entonces se hizo evangélico, porque ahí sí se estudia la Biblia. Mi pregunta directa es a usted. ¿Usted estudia la Biblia realmente? ¿Está haciendo honor a su cambio de religión, de iglesia? Porque en un cristianismo se estudia la Biblia, ¿no? ¿No? Ahí llaman la Biblia, y no estoy hablando de cantar, ni hacer, ni saltar. Eso no es parte de eso. Estoy hablando de un estudio serio de las Escrituras, en donde su vida de usted, su fe, está siendo fortalecida. Porque si no está siendo fortalecida, de nada sirvió el cambio de iglesia. De nada sirvió. Porque es en las Escrituras, eso es Escrituras, es en la Biblia donde uno fortalece su fe a través de los ministros que el Señor puso para enseñarles a ustedes el Evangelio de Cristo. Un decreto eterno legal, en las cuales es imposible que Dios mienta, Hebreos capítulo 6, versículo 18. El juramento y la promesa. Es imposible que Dios mienta en eso. Es algo que no puede cambiar. Fundamentalmente no va a cambiar y es imposible que Dios mienta. Él es veraz en su promesa, en su palabra. Esto es algo que usted tiene que entender. Y créame que si se entendiera así dentro del cristianismo, no hubiera las miles de sectas que se están, sectas, porque son sectas, ¿no? Se separan por tonteras y cada uno se llama, ¿no? Cree que está sirviendo al Señor al separar, pero Dios odia el sectarismo. Eso es algo que usted tiene que saber. Dios odia el sectarismo porque se están dividiendo. Un cuerpo dividido. No, un cuerpo dividido. No puede haber eso. Eso tiene que usted realmente, honestamente, pensar y reflexionar. No es cuestión de que me salgo de esta iglesia y me voy a la otra. No. Eso es irrelevante, es la verdad. El punto está en que si usted, como persona, se está sometiendo a la autoridad del ministro que Dios puso para que le enseñe la palabra, porque eso es lo que dice Efesios. En el mismo libro de Efesios, ¿no? Capítulo 4 dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él lo constituyó. ¿Para qué? Para la madurez de los santos. Ahí está la evidencia, hermano. Nadie puede llegar a la madurez si no es instruido por los pastores y maestros. ¿No me cree? Lea otra vez Efesios 4:12. Por eso digo, aquí está. Evangélico. Estudie su Biblia. ¿Ok? Subrayelo, estúdielo. Por eso se hizo evangélico. Para estudiar. Estúdielo. No tenga miedo. Abra la Biblia. No tenga miedo. No va a pasar nada con usted. Abra la Biblia, léalo, reflexione y dígale a su ministro, a su pastor, enséñeme la Biblia,
porque de acuerdo a Efesios 4:12, Dios puso a pastores y maestros para que nos enseñen a nosotros. Ahí está. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, conforme al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿cómo vamos a llegar a la unidad de la fe? Cuando cada día existen cantidad de sectas que se van dividiendo. Ahí no veo unidad de fe. Ahí lo que veo es hasta que todos lleguemos a la desunidad de la fe. Porque eso es lo que está pasando. Y eso solamente en el mundo evangélico, sin tomar en cuenta otras tradiciones cristianas que están allá. Entonces, nunca, humanamente hablando, va a haber esa unidad. ¿No? Y es la verdad. Es la verdad. Pero eso no es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. No se puede estar jugando con esto. Lea la Biblia. Repito, Efesios 4:11 en adelante. La razón por la cual y cómo usted puede ser edificada. A un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está fuerte. Eso está fuerte, sinceramente. Antes de pasar a la última parte, vamos a leer otro texto más. Vamos a ver, ya leímos eso. Romanos 14:17. Romanos 14:17. ¿Qué dice Romanos 14:17? Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, fíjese, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu. Porque el reino de Dios no consiste en comer y beber, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. 18. Porque el que sirve al Cristo de estas cosas agrada a Dios. Entonces estamos viendo, fíjense, versículo 17 y 18, la Trinidad. 17 habla reino de Dios. Luego habla Espíritu Santo. Y el 18 habla de Cristo. ¿Se dan cuenta? Otra vez la Trinidad. Vamos a poner un triángulo que es la Trinidad. Ya lo puse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si alguien usted se encuentra, por ejemplo, un amigo, vecino de testigo de Jehová, que no existe la palabra Trinidad en la Biblia, si no existe amigo, pero sí existe la Trinidad. A ver, enséñame. No, así son atrevidos. Atrevidos, sí, sí, sí. Los testigos son atrevidos. Le desafían a usted. Y lamentablemente el evangélico no sabe dónde está parado. Y dice, ¿y ahora cómo voy a... ¿cómo dice? ¿Y ahora cómo voy a mostrarle? Bueno, aquí está. Romanos 14, 17, 18 habla de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo, ¿no? Esto es muy importante que sepamos. La última parte está en el 4, lo voy a poner ahí. La última entrada. Dice así la última entrada. Los verdaderos creyentes pueden tener la seguridad de su salvación sacudida de diversas maneras, disminuida o interrumpida, como por negligencia en preservarlo, al caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al Espíritu Santo, por alguna tentación repentina o vehemente, pues Dios retira la luz de su rostro, haciendo sufrir incluso a los que temen, para andar en tinieblas y no tener luz. Sin embargo, nunca están completamente desprovistos de esta semilla de Dios. Y vida de fe, ese amor de Cristo y de los hermanos, esa sinceridad de corazón y la conciencia del deber, a partir de los cuales, por la operación del Espíritu, esta seguridad puede a su debido tiempo reavivarse y por el cual, mientras tanto, se apoya en la desesperación, en su desesperación absoluta.
Bueno, vamos a leer un texto. Hay varios, hay cantidad de textos. Primera de Juan 3:9. El libro, la carta de Juan 3:9. Ok. Dice, si todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás en esto. Todo el que no practica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mandamiento que han escuchado desde el principio, que se amen unos a los otros. No, que se amen unos a los otros. Esto es lo que está diciendo Primera de Juan, en referencia a esta última entrada. Hay otro más, son del Antiguo Testamento, vamos a ver. El Mateo 26, 69 y 70. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 26. Ok. Ok. Mateo 29, casi al final, es un capítulo largo. Pedro niega a Jesús 3 veces. Estando Pedro sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Al salir al portal lo miró otra criada y le dijo, este también estaba allí junto con Jesús el Nazareno. De nuevo lo negó con juramento, diciendo, yo no conozco a tal hombre. Después de un rato se le acercan los que estaban allí en pie y le dijeron, Pedro, ciertamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. O sea, tenía una forma de hablar que decían, bueno, este estaba con Jesús. Mira, tiene un acento diferente, ¿no? Todos tenemos acentos y estilos de hablar. Bueno, a este Pedro le escucharon, él no, él habla como discípulo del hombre que mataron. Sí, y se les dijeron. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, empezó a maldecir, fíjese, y a proferir juramento. O sea, Pedro, descarado, no conozco a este hombre, y en este preciso momento cantó el gallo. Pedro, recordando lo que Jesús le había profetizado, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando escuchó, se salió y lloró amargamente. Entonces vemos aquí cómo se cumple. Pedro maldijo, insultó y todo lo demás, negando que él conocía a Jesús. Qué triste, qué triste. Y para terminar dice Salmo 22.1. Vamos a ver qué dice Salmo 22.1. Salmo 22. Bueno, okay, aquí está Salmo 22.1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra profética del salmista que se le atribuye, se cumple en Jesucristo cuando estaba crucificado. Le dice, ¿por qué me has abandonado? Porque has dejado mi salvación a causa de mis palabras insensatas. O sea, todo este salmo realmente es una profecía que se cumple en Jesucristo. La idea es de que aún en medio de las pruebas, Jesús restauró a Pedro, lo pone el principal jefe de la iglesia en Jerusalén. Y eso se ve en todo el libro de los Salmos, de los Hechos. Bueno, entonces con esto terminamos, hermanos, y espero que haya sido de ayuda espiritual para cada uno de ustedes, recordando las palabras de nuestro Señor, recordando los apóstoles, recordando que en la Biblia el Evangelio está basado en la promesa de Dios que es infalible y en su juramento
Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta por estas dos cosas inconmovibles, la promesa y el juramento. Eso es el Evangelio. ¿Ok? Así que eso tienen que ustedes reflexionar, tienen que pensar para que haya crecimiento espiritual en los que confesamos el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor sea siempre con nosotros, ahora y para siempre. Y que haya sido de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Y que la gracia y la paz, hermanos, sea con todos ustedes. Amén.